Buenas tardes, queridos televidentes del noticiero de Biología Celular y Molecular. El día de hoy les traemos un caso integrador, el cual ha sido resuelto por 5 nutricionistas dietistas de la Universidad Javeriana. Les realizaremos unas preguntas en exclusiva y ustedes serán nuestros cómplices. Veamos de qué se trata. Bueno, y estamos aquí con Sofía, a la cual le realizaremos las siguientes preguntas. Sofía, cuéntanos. ¿Cómo se clasifica funcionalmente el producto génico CFTR y en qué células se sintetiza la proteína? Bueno, para empezar tenemos que saber cómo se clasifica funcionalmente el producto génico CFTR. Este es un gen regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que sus siglas en inglés es CFTR. Este codifica para la proteína CFTR, que es un transportador de casete de unión de trifosfato de adenosina ATP. En las células que se sintetiza la proteína son las células epiteliales de las glándulas mucosas localizadas, como por ejemplo pulmón, páncreas, el intestino, el hígado, la mucosa nasal, las glándulas salivales y el tracto reproductivo. Otra pregunta. ¿En qué funciones se encuentra involucrada dicha proteína? La primera función que podemos ver es que forma un canal de cloro dependiente de AMPC, así pues este domina el flujo de sodio, cloro y agua por medio de la membrana plasmática. Otra función es que regula otros canales, como el canal de el cloro rectificador exterior, que sus siglas en inglés pues son ORCC, el canal del sodio epitelial y 2 canales de potasio. Otra función que se puede ver es que además juega un papel en la regulación del pH de los orgánulos intracelulares y en el transporte de ATP, modificando así la exocitosis y la endocitosis. Y la última función es que en el páncreas CFTR es esencial para conseguir una secreción altamente concentrada en bicarbonato. Bueno, para identificar los diferentes niveles estructurales que presenta el polipéptido, así como los tipos de aminoácidos que los componen. Bueno, para empezar, la proteína CFTR se integra de 1480 aminoácidos, que son de tipo no esenciales y esenciales. No esenciales como la arginina y la asparagina, y esenciales como la fenilalanina. Bueno, esta tiene 2 segmentos repetidos constituidos pues por 2 dominios transmembrales, los cuales son TMDI1 y TMD2. Y estos 2 dominios interaccionan con ATP y un dominio regulador. Bueno, y ahora estamos aquí con Vanessa, la cual nos trae ciertas imágenes explicándonos el locus, la estructura básica del gen CFTR, también el tipo de mutaciones y efectos fenotípicos moleculares asociados, y aparte nos trae una gráfica sobre el árbol genealógico que determina el patrón de herencia y los genotipos de los individuos teniendo en cuenta la segregación alélica del gen CFTR mutado. Bueno, respondiendo a tu pregunta, el gen CFTR se localiza en el cromosoma 7 locus 7q31.2. Contiene 250 kilobase, consta de 27 exones y se transcribe en un mRNA de 6.5 kilobase. El Consorcio Internacional de Fibrosis Quística ha reportado más de 1.300 mutaciones diferentes en el gen CFTR, detectándose una alta frecuencia de mutaciones en exones como el 4, 7, 11, 17B y 20.29. Entre las mutaciones CFTR predominan las alteraciones puntuales que afectan a uno o pocos nucleótidos. Las mutaciones error de sentido, missense, introducen el cambio de un nucleótido que determina a su vez la sustitución de un aminoácido. Las mutaciones cambio de pauta o frame shift se deben a la inserción de lección de uno o pocos nucleótidos y generan una proteína truncada. Las mutaciones que modifican las señales de definición del exón o splicing producen proteínas inestables
de distinto tamaño, ya sea por la incorporación de una secuencia no codificante o bien por la eliminación de una secuencia codificante. También hay mutaciones FTR que afectan las señales para el correcto splicing y las mutaciones sin sentido o nonsense, en las que el cambio de nucleótido origina un triplete de terminación. Esa señal prematura de parada interrumpe la síntesis de la proteína y se reconoce por la letra X en su nomenclatura. Respecto a los fenotipos asociados al consenso sobre el uso e interpretación de las mutaciones, se definen 4 categorías. En estas tenemos la clase 1, en el que se produce un defecto en la síntesis de proteínas FTR. Este tipo de mutaciones son nonsense, frame shift o splicing. El efecto sobre el fenotipo es la insuficiencia pancreática grave, afectación respiratoria grave y test de sudor positivo elevado. En las de clase 2 se produce un defecto en el procesamiento de proteínas FTR, son tipos de mutaciones missense y se produce el mismo efecto sobre el fenotipo que las de clase 1. En las de clase 3 se produce un defecto en la regulación del canal CFTR. Esas son mayoritariamente de tipo missense y se produce el mismo efecto sobre el fenotipo que las de clase 1 y clase 2. En las de clase 4 se produce un defecto en la conducción de iones en el ion CFTR. Estas son de tipo también missense y se produce un efecto sobre el fenotipo de suficiencia pancreática leve, afectación respiratoria grave o moderada y test de sudor límite. En las de clase 5 se produce un defecto en la síntesis reducida de proteínas FTR funcional, son de tipo missense o splicing alternativo y su efecto sobre el fenotipo es la suficiencia pancreática leve, afectación respiratoria grave o moderada y test de sudor límite o elevado. En cuanto al árbol genealógico, tenemos que la fibrosis quística es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, por lo que el paciente es homocigoto recesivo, tal como se puede observar. Estamos en vivo con Laura Sánchez, la cual nos responderá las siguientes preguntas. Dinos, Laura, ¿cuáles son los mecanismos implicados en la regulación de la localización final del producto génico del gen CFTR? Y explícanos, porfa, cómo se realiza el diagnóstico genético de la enfermedad del paciente. Hola, buenas tardes, Elgin. Gracias por invitarme a tu noticiero. Soy Laura Juliana Sánchez, científica del semillero de la Universidad Javeriana. Realmente me has estado preguntando cuáles son los mecanismos implicados en la regulación de la localización final del producto génico del gen CFTR y explicara cómo se realiza el diagnóstico genético de la enfermedad del paciente. A lo que te puedo decir, el orden biológico determina que cada molécula contiene en su misma estructura la información para su distribución, ubicación y funcionamiento. Es de esta forma que la proteína CFTR es una proteína única en el sentido que está formada por una secuencia particular de aminoácidos que se encuentra codificada en el material genético, o sea, en el ADN de la célula. Esta secuencia no solo le confiere a la proteína CFTR sus propiedades físico-químicas y funcionales, sino que regiones particulares de esta secuencia constituyen un verdadero código postal, el cual determina el destino y la localización final de este. Este código postal está representado por una región de la secuencia comúnmente constituida por los primeros 15 a 60 aminoácidos, llamado péptido señal, o por una zona tridimensional formada por la interacción de varias regiones discontinuas de la secuencia de aminoácidos que se asocian especialmente al plegarse, llamado parche señal. El ensamblaje de la secuencia de aminoácidos que constituye la estructura primaria de CFTR se comienza en los ribosomas, que son estructuras subcelulares capaces de leer el mensaje que ha sido transcrito desde el ADN a la molécula del ARN y luego adiciona uno a uno los aminoácidos en la secuencia particular para cada tipo de proteína. Así es como la proteína CFTR, cuyo primer destino es el retículo endoplasmático, tiene un péptido señal en su extremo amino terminal que constituye una secuencia compuesta de 5 a 10 aminoácidos hidrofóbicos que es reconocido por un receptor de este organelo que abre un canal en su membrana permitiendo que tales proteínas puedan atravesarlas para luego seguir su curso hacia el aparato de Golgi
y tú me dirás que finalmente pasa y finalmente a la membrana plasmática. Basta entonces una pequeña mutación que se traduzca en la sustitución de algún aminoácido para que la proteína formada pierda su destino o su funcionalidad. Nosotros podemos decir que en cuanto al diagnóstico etiológico es el diagnóstico molecular, con la identificación de las mutaciones del gen CFTR. Para ello existen diferentes técnicas de rastreo de las mutaciones que identifican patrones anormales en la secuencia que necesitan ser confirmadas por secuencia de ADN. O sea que hay diferentes mecanismos que me van a ayudar a identificar diferentes mutaciones. Actualmente se acepta que el HRM es la técnica de rastreo más sensible a la búsqueda de variantes en la secuencia de ADN. Más adelante, con una diapositiva, les mostraré un poco más acerca de esto. La detección completa de mutaciones en las regiones analizadas solo se consigue mediante la secuenciación completa del gen. Para la identificación de las mutaciones no detectadas mediante las pruebas dirigidas a la detección de mutaciones específicas, se recurre a métodos de rastreo de mutaciones como lo son el polimorfismo, la electroforesis en gel con gradiente de desnaturalización, la cromatografía líquida de desnaturalización a alta resolución y más reciente la fusión de alta resolución. Mediante las técnicas de rastreo de las mutaciones se busca secuenciar únicamente las regiones relevantes del gen que muestran un comportamiento anormal en una de estas pruebas y así poder confirmar y caracterizar la identidad de la mutación real. En la siguiente diapositiva vamos a ver que está TIR al nacimiento, entonces aparece nueva muestra para TIR y análisis de mutaciones CFTR. Como tal, las mutaciones en CFTR causan una perturbación en el equilibrio de la sal y el agua. Entonces es cuando la madre y el papá constituyen cada uno a un gen mutante de CFTR a su niño y este niño estará afectado de FQ. Entonces acá podemos ver que está mutaciones y no mutaciones. Cuando no hay mutaciones no pasa nada y cuando hay mutaciones podemos ver que les hacen el test del sudor, que ahí también tenemos la otra que es la muestra TIR, que representa que si tiene fibrosis quística, entonces el niño, la fibrosis quística como tal consiste en una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones del tubo digestivo. Entonces podemos mirarlo mediante la prueba de sudor. Como les había dicho, acá está el test de sudor y dice que si es mayor a 60, el diagnóstico de fibrosis quística es diagnóstico de fibrosis quística y se remite obviamente a una unidad especializada que es la evaluación clínica, el estudio genético y el seguimiento que se le tiene que hacer. Cuando es de 30 a 60 es no concluyente, entonces les hacen unas pruebas, unos estudios y otros diagnósticos, y cuando es menor a 30 es que es improbable o es un falso positivo en cibrato neonatal, pero entonces es importante hacer ese test de sudor para poder evaluar, hacer diferentes diagnósticos y poder mirar a ver si el bebé tiene mutaciones o no, y los padres, como los padres que les han transmitido a los niños, si les han transmitido la fibrosis quística. Muchas gracias, Laura, por tus palabras. Ahora estamos aquí con Gabriela, a la cual le realizaremos también las siguientes dos preguntas. Primeramente, ¿cómo está relacionada la alteración del gen CFTR con la presentación clínica de la enfermedad del caso clínico? Para empezar, la fibrosis quística es una enfermedad causada por mutaciones en el gen CFTR y cada mutación está relacionada con formas clínicas de la misma. Es decir, la variación del genotipo tiene efectos sobre el fenotipo. Una vez entendido esto, podemos pensar que el paciente del caso presenta una mutación de clase 1, 2 o 3. Esto con base a que los signos y síntomas que se muestran corresponden con afectación respiratoria grave, síntomas gastrointestinales intensos y test del sudor positivo, que podríamos inferir elevado, que son características de este tipo de mutaciones. Y la segunda, ¿cuáles son las opciones terapéuticas para el paciente?
Respecto a las opciones terapéuticas, actualmente no existe cura para la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento va dirigido a 3 ejes. El primero, el nutricional; el segundo, la antibiótico-terapia, que reduce la inflamación por infección; y la tercera, la fisioterapia respiratoria, para fortalecer los músculos del tórax. Como nuestro paciente presenta afectación del aparato respiratorio, el plan terapéutico se centraría en la fisioterapia respiratoria y el tratamiento antimicrobiano, acompañado adicionalmente de broncodilatadores, y se podría evaluar el riesgo-beneficio de corticosteroides. En segunda instancia, para la afectación del aparato digestivo, el tratamiento más recomendado sería administrar enzimas pancreáticas que mejoren la absorción de los alimentos, suplementos alimentarios y complejos vitamínicos, junto con una buena hidratación. Bueno, y ahora estamos aquí con Juan Camilo, al cual le pediremos que nos plantee, considerando el mecanismo molecular de la acción del CFTR, unas aproximaciones nutricionales y dietéticas que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida del paciente. Bueno, hablando un poquito sobre pues, el mecanismo molecular de la acción del CFTR, pues planteando como una dieta que favorezca el mejoramiento de la calidad de vida de un paciente, pues se puede incluir en la dieta triglicéridos de cadena media, ya que pues al ser una fuente calórica de oxidación rápida se puede metabolizar rápidamente y pues el cuerpo puede digerirlos con mayor facilidad, y pues estos se encuentran en el coco, la palma, la mantequilla, el queso y la leche. Adicionalmente pues se debe hacer un aporte de vitaminas liposolubles cuyos pues valores estén disminuidos por la afectación gastrointestinal, y como se dijo anteriormente pues se debe dar enzimas pancreáticas, y pues mejor si tienen cubierta entérica para evitar que sean inactivadas por el pH ácido del estómago. Entonces pues esa sería como una dieta que pues puede favorecer a un paciente en cuanto a salud nutricional. Bueno, queridos televidentes, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado este caso integrador. Los esperamos en la próxima transmisión.